Bueno, hola muchachones, de nuevo entonces, vamos a desarrollar lo que se llama el tema de las normas jurídicas, ¿correcto? Ahí vamos a encontrar una norma jurídica importante que se llama el Código Penal, vamos a encontrar otra norma jurídica que es el Código Civil, pero eso no significa que solamente existan dos normas jurídicas en el Perú, vamos a encontrar distintas normas jurídicas, por ejemplo la Constitución Política es una norma jurídica, los tratados internacionales, los decretos supremos, los decretos de urgencia, las resoluciones supremas, los contratos también son ejemplos de normas jurídicas, las sentencias judiciales emitidas por la Corte Suprema y otras instancias del Poder Judicial también son normas jurídicas. Entonces, veamos en qué consiste una norma jurídica y quién lo emite o de quién emana. La norma jurídica lo establece siempre el Estado. Y cuando hablo acerca del Estado no me refiero al gobierno, hay que saber diferenciar Estado con gobierno. En este caso, establecidas por el Estado. ¿Quiénes son el Estado? Somos todos nosotros. ¿Correcto? Entonces, cuando hablamos del Estado puede ser que lo establezca el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, los organismos constitucionales autónomos, puede ser de repente alguna institución pública del Estado, puede dar una norma jurídica. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver en este caso y vamos a decir, ¿y para qué sirven las normas jurídicas? ¿Por qué es importante? Es importante porque permite regular la conducta de las personas dentro de una sociedad. ¿Para qué sirve? Para regular conductas, ¿correcto? ¿Qué más podemos encontrar por esta partecita? Vamos a encontrar también un ejemplito, a ver, veamos de repente un ejemplo por ahí, vamos a ver, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si asesinas? Si asesinas, obviamente, si asesinas, ¿qué va a pasar? ¿No? Irás a la cárcel, ¿correcto? Entonces, miren, a través de esta norma jurídica, de repente el que mate a otro será sancionado con pena privativa de la libertad, ¿verdad? Entonces, miren, si asesinas, vas a la cárcel. Entonces, todos nosotros a través de esta norma jurídica vamos a saber de que está prohibido matar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque irás a la cárcel. De esa manera tú vas a regular tu conducta simplemente, ¿correcto? Ahora vamos a ver cuáles son las partes de una norma jurídica. Una norma jurídica tiene dos partes importantes. ¿Cuáles son? Tiene una norma primaria y va a tener uno que se va a llamar la norma secundaria. La norma primaria, ¿qué hace? Ordena o prohíbe una conducta, ¿correcto? Mientras que la norma secundaria, ¿qué hace? Prevé una sanción ante el incumplimiento de la norma primaria. Entonces, a ver, un ejemplo, profe, un ejemplito de norma primaria y un ejemplo de norma secundaria. Un ejemplo de norma primaria vamos a encontrar en el Código Penal, en el artículo 106 sobre homicidio simple. ¿Qué nos dice el artículo 106? Nos dice el que mate a otro. El que mate a otro. ¿Eso qué es? Norma primaria. Esa norma primaria, ¿qué está haciendo? ¿Ordenando o prohibiendo una conducta? Está prohibiendo una conducta. ¿Correcto? Y la norma secundaria dice, prevé una sanción. ¿Y cuál sería la sanción? La sanción será reprimido con pena privativa de la libertad, no menor de 6 ni mayor a 20 años. Entonces, claramente puedes observar, la norma secundaria prevé una sanción. Entonces, el que mate a otro, ¿qué va a hacer? ¿Cuál es la sanción? Que será reprimido con pena privativa de la libertad. Se le va a privar de su libertad. Esa es la sanción. Esa sería la norma secundaria. Ahora, vayamos claramente, ¿no? Vamos a ver características de la norma jurídica. En el caso de la norma jurídica, vamos a decir, la norma jurídica tiene la siguiente característica: emana del Estado. Otra característica, ¿cuál es? El Estado impone su incumplimiento a través de la coerción o coacción. ¿Correcto? De esa manera el Estado nos obliga a cumplir las normas a través de la coerción y coacción. Vamos a decir, es bilateral, porque una norma jurídica crea derechos, pero así como crea derechos, también va a crear deberes, ¿correcto? Por ejemplo, el artículo 2 de la Constitución Política nos dice, toda persona tiene derecho ¿a qué? Inciso 1, a la vida, ¿verdad? A su identidad. Entonces, cuando nos dice tiene derecho a la vida, miren, genera un derecho, pero a la vez va a generar un deber. ¿Cuál es el deber? De que así como tú tienes derecho a la vida, tú también tienes que respetar, tienes la obligación, el deber de ¿qué? De respetar la vida de otra persona.
Por eso decimos es bilateral, porque genera derechos y deberes, ¿correcto? La norma jurídica. Es general. ¿Por qué es general? Porque la norma es vigente para todos, ¿correcto? Y además vamos a decir, la norma tiene vigencia en el tiempo y en el espacio. Cuando decimos en el tiempo, ¿qué significa? Que la norma jurídica puede tener un tiempo de duración o validez o vigencia, vamos a decir. En este caso, por ejemplo, el Código Civil fue promulgado en el año de 1984 y es vigente desde el año de 1984 en nuestro país. ¿Hasta cuándo? Hasta la actualidad sigue siendo vigente, ¿verdad? Entonces miren, vigencia del Código Civil en el tiempo, es la vigencia, el tiempo de duración. Ahora, el espacio se refiere a sobre dónde va a regir la norma jurídica. Entonces, en este caso, el Código Civil es vigente para todo el Perú, ¿correcto? Solo tiene vigencia en el Perú, no tiene vigencia en Ecuador, en Francia, ni en Chile, solamente vigencia para el Perú, ¿correcto? Vamos a decir también, y ahora en cuanto a su vigencia, una norma recuerda siempre que es vigente una vez que se haya publicado en el Diario Oficial del Peruano. En el caso, por ejemplo, de las leyes que se emiten en nuestro país, para que puedan entrar en vigencia, tiene que haberse publicado en el Diario Oficial del Peruano. Y recuerda algo importante, toda norma o toda ley entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial el Peruano, ¿correcto? Y además, ¿qué vamos a decir? La norma jurídica está ordenada por jerarquías. Hay normas jurídicas que tienen un nivel jerárquico superior a otras normas, y hay normas de menor jerarquía, ¿correcto? Entonces, esto lo vamos a explicar o entender mucho mejor cuando se desarrolle este tema que se va a llamar, ¿qué cosa? La jerarquía de las normas, o como en el mundo del derecho lo conocen como la famosa pirámide de Kelsen, ¿correcto? Y vamos a ver entonces ahí a Hans Kelsen, ¿no? Este señor filósofo, vamos a ver, ahí vamos a tener a Hans Kelsen, ¿correcto? Entonces, este señor en su obra Teoría Pura del Derecho estableció algo importante. ¿Qué estableció? Estableció pues el orden de prelación de las normas jurídicas, poniendo unas por encima de otras a la hora de su aplicación. ¿Qué nos está diciendo con esto? Que hay normas jurídicas que están por encima de otras normas jurídicas, ¿correcto? Entonces eso es importante. Aquí pues Kelsen hizo un análisis sobre la jerarquía de las normas, ¿no? Y entonces vamos a ver cómo se da esta famosa jerarquía de las normas simplemente, ¿no? Entonces también esta jerarquía de las normas está prevista en nuestra Constitución en el artículo 51, ¿no? Nos dice claramente de que la Constitución prevalece sobre toda norma legal. Por ejemplo, si encontramos el Código Penal y la Constitución, ¿cuál prevalece sobre quién? ¿Cuál de las dos normas prevalece? Prevalece siempre la Constitución. La Constitución prevalece sobre el Código Penal. O sea, ¿qué significa eso? Que el Código Penal no es más que la Constitución. ¿Quién es más que el Código Penal? La Constitución. Y cualquier otra norma, ojo, es inferior a la Constitución, ¿correcto? Entonces, ¿a eso cómo se llama? A eso hoy en día se le conoce como principio de supremacía constitucional, es decir, la Constitución es la ley de leyes, ¿ya? Y aquí vamos a observar una pirámide, ahí lo pueden observar la pirámide, chicos. Entonces vamos a ver, miren en la cabecita quién se encuentra, la Constitución. Luego vamos a encontrar los tratados internacionales, vamos a encontrar las leyes orgánicas, ordinarias, resoluciones legislativas, reglamentos del Congreso, decretos de urgencia. Vamos a encontrar los decretos legislativos, vamos a encontrar reglamentos o decretos supremos, vamos a encontrar resolución suprema, vamos a encontrar la resolución ministerial, vamos a encontrar las resoluciones directorales, vamos a encontrar la resolución jefatural, vamos a encontrar otros tipos de resoluciones, ¿correcto? En todo caso, entonces, ustedes ya han podido observar ahí claramente que la norma de mayor jerarquía, ¿cuál había sido? La Constitución, ¿correcto? Entonces, veamos, en el primer nivel, todos han podido observar que tenemos a ¿quién? A la Constitución, ¿correcto? Entonces, ¿y qué es la Constitución? La Constitución, sabemos todos, a manera de introducción, es la ley fundamental de un Estado,
¿correcto? Generalmente, ¿cómo se elabora una constitución? Puede ser elaborada a través de una asamblea constituyente o un congreso constituyente. Por ejemplo, en el caso del Perú, la constitución del año de 1979 fue elaborada por la asamblea constituyente, que estuvo integrado por ¿cuántos integrantes? Por 100 integrantes, ¿verdad? Pero en el caso de la constitución de 1993, la actual constitución fue dado por ¿quién? En este caso fue elaborada pues por el Congreso Constituyente Democrático, que estaba conformado por 80 miembros, ¿correcto? Entonces, la constitución ahí tenemos, ¿no? Miren, la Constitución, si bien es cierto, es la norma de mayor jerarquía, entonces cuando hablamos acerca de la norma de mayor jerarquía, vamos a decir también, jóvenes, de que hay una norma que tiene el mismo nivel jerárquico que la Constitución. ¿Cuáles son? Los tratados internacionales sobre derechos humanos. Solamente tienen el mismo nivel jerárquico que la Constitución, los tratados sobre derechos humanos, solamente ellos. Profe, ¿y un tratado de libre comercio puede tener el mismo valor que la Constitución? No, se encuentra más abajito, ¿correcto? ¿Y qué son los tratados internacionales? Los tratados internacionales son los acuerdos celebrados de